aquí inmediatamente la presentación y ya con esto iniciamos. Por favor, confírmeme. Yo creo que sí está la presentación compartida. Listo. Ok, ok, ok. Permítame un segundito acá. Vamos a darle aquí compartir. Un segundo. Presentar. Modo presentación. Listo. Y por acá. Este. No, ese no. No, ¿sí? Sí, listo. Listo, entonces creo que ya estamos viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, vamos aquí a iniciar sobre todo con este contenido que nos lo han pedido desde hace algunos días. Ya, listo. ¿Por qué me aparece esto? Si quieres dejarles de compartir y lo vuelves a compartir. Ok, vale, permítame aquí un segundito. Ya, ya, perfecto. Ok, ya. Estaba ahí como congelado. Listo. Entonces, recordarles a todas las personas que se han venido conectando estos últimos días que en mi perfil de Instagram tenemos en el link que aparece ahí cerquita al óvalo rojito toda la información del día uno, día 2, día 3, día 4, los regalitos que pusimos y también la información, también el dato de contacto de soporte por si alguien quiere escribirnos por WhatsApp, también lo pueden hacer de esa manera. Vamos ahora entonces a hablar de estos elementos, de estas 10 claves para analizar convocatorias y ganártelas. El contenido de hoy está magnífico y ustedes se van a dar cuenta de la potencia de tener herramientas de inteligencia artificial, en este caso de Cyrano, para poder hacer un ejercicio que normalmente a nosotros nos toma mucho tiempo leer un documento de 50 páginas, 100 páginas, que normalmente así son las convocatorias cuando vemos los términos de referencia. Los términos de referencia son como las condiciones de la convocatoria para que cualquier persona se pueda postular. Entonces tenemos que hacer análisis rápido y sobre todo tenemos que entender la convocatoria para poder presentar una propuesta que sea acorde a lo que el fondo o la convocatoria quiere recibir. En este sentido, necesitamos entender los términos de referencia y de entender los términos de referencia de cada convocatoria depende el buen diseño de la estrategia para ganar. Y yo siempre les he dicho que nuestro mayor conocimiento está enfocado en estrategia para ganar convocatorias. Muchos saben formular, pero no todos saben ganar convocatorias. Y esa es la gran diferencia entre Propulsa y todas las demás opciones para aprender a formular proyectos. Nosotros no hacemos tanto énfasis en la formulación, hacemos mucho énfasis en la estrategia para ganar, porque hemos entendido que uno puede tener un proyecto perfecto, pero si uno no tiene una estrategia estructurada, definida, es muy posible que se quede en el camino. Y en ese sentido, desde la revisión se asegura el cumplimiento de la estrategia para ganar. También vamos a revisar los proyectos antes de postularlos. Y esto es una buena práctica porque muchos de nosotros, porque nos coge el tiempo y ya viene la fecha de cierre de la convocatoria, formulamos, escribimos, no revisamos nada, lo enviamos así como lo escribimos por primera vez y resulta que el proyecto se va con muchos errores, inconsistencias, incoherencias y esto hace que se descarte el proyecto. Entonces, si nosotros entendemos la importancia de poder diseñar una estrategia y de poder revisar el proyecto antes de ser postulado, lo más seguro es que ustedes puedan tener unas puntuaciones por encima de 90, 95 y, ¿por qué no?, llegar a 100 puntos sobre 100. Porque definitivamente estos procesos aseguran la calidad de la propuesta. Entonces, vamos a revisar ya específicamente las 5 primeras claves para analizar los términos de referencia de las convocatorias y con esto poder elevar las posibilidades de éxito. Entonces, vamos con nuestra clave número 1. Lo hemos llamado líneas temáticas, objetivos y resultados esperados. Esto lo que significa es que podamos identificar los alcances de la convocatoria
y las líneas temáticas específicas. Cuando nosotros revisamos las convocatorias y nos damos cuenta dentro del ambiente, por ejemplo, que hay línea temática de mitigación, de conservación, de restauración, de adaptación al cambio climático, de esas mismas líneas temáticas comenzamos a definir un proyecto innovador. O sea, sí o sí tenemos que estar dentro de las líneas temáticas de las convocatorias. A su vez, también tenemos que entender los resultados esperados y cómo se pueden evidenciar. Es muy importante que haya una coherencia entre las líneas temáticas, los objetivos y los resultados esperados para que el fondo y para que el evaluador de la convocatoria diga, este proyecto me está proponiendo que tiene estos resultados y vean que si se articula con las líneas temáticas de la convocatoria y vean que si se cumple con los objetivos establecidos por el fondo que financia la iniciativa. Y adicional, pues también tenemos que interpretar claramente los objetivos del financiamiento y cómo el proyecto los abordará. Y esto es para mí es una clave bien importante. Y es que nosotros tenemos que entender el fondo qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona esto? Los fondos normalmente ponen dinero porque quieren promover un tema en específico. Niñez, adulto mayor, mujeres, indígenas, o temas ambientales, o temas educativos, o temas de salud. Y si nosotros entramos a la página web de la entidad que es la dueña del recurso, por decirlo así, y comenzamos a revisar la información, vamos a entender y vamos a interpretar ellos qué les gusta financiar, cuáles son sus prioridades, cuáles son como sus antecedentes, en el pasado, qué proyectos han aprobado. Porque si ustedes logran entender esto, va a ser mucho más fácil diseñar una estrategia para ganar. Entonces, coméntenme aquí cómo les parece esta primera clave para poder analizar términos de referencia de convocatorias y también pues yo aquí los leo específicamente en Zoom, también en YouTube. Los tenemos aquí. Permítanme un segundito, yo abro mi Zoom mientras. Listo, mi chat. Entonces, aquí nos están diciendo, excelente aperitivo, ¿sí? Esta es la entrada, esta es una abrebocas muy importante, nos dice Fernando, importantísimo y crucial. Excelente, escríbame quién lo ha hecho antes este paso, quién ha aplicado esta clave o quién no. Escríbame sí o escríbame no para entender quién lo ha hecho antes en su proceso. Tatiana nos dice que no, nos dice también Rebeca que no, nos dice que sí, por ejemplo, Paula, no, José Wilcher, Rodrigo, no, Mari Suárez, no, Pedro. Entonces yo espero que ustedes a partir de mañana comiencen a aplicar esta clave porque para mí me ha funcionado muy bien, es importante. Y esto es lo que yo les digo que recuerden que siempre les he dicho que ustedes pueden tener un proyecto perfecto, pero si esto no lo hacen bien, ese proyecto va a quedar descartado. Y esto lo hemos experimentado muchas veces y nosotros lo que traemos aquí es experiencia probada. Entonces, vamos con nuestra segunda clave que llamamos específicamente elegibilidad del proponente y territorios permitidos. Aquí puntualmente, aquí puntualmente, lo que queremos es asegurar que la entidad que nosotros definimos en nuestra estrategia para ganar, de que vamos con esta empresa o vamos con esta ONG o vamos con esta universidad y esta entidad nos va a presentar nuestro proyecto, también nosotros tenemos que analizar y evaluar si ese proponente es la mejor opción. Es decir, que cumpla con los requisitos mínimos. Mira, es demasiado frustrante cuando tú te has esforzado armando un proyecto, cuando haces una alianza con algún actor, de pronto que yo no tenga una empresa y convencí a una empresa de que me presentara mi proyecto en alianza y radicamos, postulamos y resulta que no verifiqué bien si todos los requisitos los cumplía y resulta que por no cumplir con los requisitos mínimos, mi proyecto ni siquiera fue evaluado.
Esto es muy frustrante, a nosotros nos ha pasado muchas veces, ya no nos pasa casi, nos pasa menos, con menor frecuencia y casi ya no nos pasa, porque hemos ajustado tuercas en los procedimientos y esto ya es un tema que lo hacemos de una forma muy rigurosa. ¿Te das cuenta que si no nos ayuda con esto? Claro que sí. Aquí también, aquí nada de hoy no me acompaña en la cámara, pero está aquí muy cerquita de mí. Nos está recomendando contarles que Cyrano nos ayuda con todo este análisis, nos ayuda justamente, ya lo vamos a ver en vivo, cuando lleguemos a la quinta hacemos un ejercicio en vivo, porque es maravilloso y esto justamente la inteligencia artificial lo que nos permite es poder reducir los errores humanos. Tanto ustedes como yo sabemos que podemos cometer errores en un documento, en un procedimiento, en una formulación, y a veces uno tiene tanta información en la cabeza cuando está haciendo un proyecto que se le olvidan cosas. Entonces, Cyrano nos hace recordar de pasos que deberíamos hacer y que nos aseguran que no nos descarten nuestra propuesta. Entonces, en esta clave también tenemos que identificar los territorios donde se pueden desarrollar las actividades del proyecto y también analizar restricciones geográficas y sectoriales. Por ejemplo, nos pasó una vez que estructuramos un proyecto de ambiente. El proyecto pues era un proyecto grande en hectáreas y casi toda el área estaba como analizada, pero una pequeña parte era de un resguardo indígena. Y esa pequeña parte hizo que no pudiéramos implementar el proyecto, nos tocó ajustar y eso fue un problema que tuvimos. Entonces, tenemos que analizar si donde vamos a ejecutar nuestro proyecto hay alguna restricción. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una turbina en un río, pues yo tengo que sacar una licencia ambiental, ¿sí? Si voy a hacer obra civil. Y así sucesivamente, entonces tenemos que hacer ese análisis y esto a su vez, permite que el proyecto sea elegible o no y que los territorios sean permitidos o no. O sea, no todos los territorios son aptos para todos los temas y para todos los proyectos. Entonces, por favor, escríbanme aquí si les ha pasado algo relacionado con esta clave en cuanto a que de pronto, si han hecho algún proyecto en el pasado, han sido descartados por este requisito. Y para las personas que son nuevas, pues también cuéntenos cómo les pareció esta clave. O sea, los que nunca han formulado proyectos, quiero saber la opinión de cómo les pareció esta clave. Entonces aquí nos van diciendo, en este aspecto me ha ido bien, dice Lilian. Sí me ha pasado, dice Mari Suárez. Claro que sí, nosotros no prestamos atención en la resistencia en público meta en participar del proyecto. Muy chévere, se ve viable, dice Hola B. Nelly nos dice muy importante esta clave. Ana también, muy clave para el proyecto. Dice César, yo soy indígena del territorio y nadie nunca ha ayudado. Pues justamente César, hay muchas convocatorias que se pueden trabajar y seguramente tú eres un líder en tu comunidad y posiblemente es muy viable que tú tengas todo el compromiso para poder llevar estos recursos al resguardo. Ahora hay muchas convocatorias para resguardos indígenas y es importante que las podamos conocer. Y nos dice aquí la tercera interesante. Nunca he postulado un proyecto, nos dice David Rueda. Bueno, aquí sabes que con la inteligencia artificial te queda muy fácil considerar no hacer un proyecto. Muy importante, aunque no me ha pasado, clave ese punto, nos dice Marta Gómez. Logré sacar algunos proyectos para comedores de mis abuelos, el pastor William Suárez, Pedro Pablo Arias, es bueno saber para no errar, claro. Y la verdad es que a nosotros nos ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo estos errores, cometer estos errores, y no queremos que ustedes también lo cometan. O sea, queremos que ustedes aprendan de los errores que nosotros ya hemos cometido, porque no es necesario pasar por estos mismos errores. Entonces, vamos ahora con nuestra clave número 3. Bueno, antes de esto les voy a mostrar aquí nuevamente unos proyectos que han sido aprobados con recursos y donde han aplicado todas estas claves justamente para lograr la aprobación del recurso.
proyecto nos blockchain tocó para ajustar generar y bonos de ese fue un carbono problema que en tuvimos. ecosistemas Entonces, estratégicos tenemos que de analizar Meta y Arauco. si de donde Este vamos a proyecto ejecutar está nuestro financiado proyecto hay por una alrededor de restricción. 21 mil Si, millones de por ejemplo, pesos. yo quiero Bueno, este hacer es un día una histórico para el turbina en un Bichada. río, Hoy estamos pues yo recibiendo el tengo primer que dron sacar una agrícola licencia para el ambiental, sector ¿sí? de Si Marañón. voy a Aquí hacer obra está el civil. primer dron. Y así Miguel, sucesivamente, ¿cómo entonces te tenemos sientes que con hacer este ese equipo? análisis No, bien, y la esto, expectativa es saber a su cómo vez, logramos a darle uso a permite todo que el esto. proyecto sea elegible o no Aleida, y que los ¿cómo te territorios parece? sean Súper permitidos o innovador. no. O sea, Hacer un no flip de todos los cuento. territorios son Y aptos para tenemos todos de los entrada temas y de para todos los ganancia es que ya proyectos. tenemos una herramienta que nos permite Entonces, hacer por favor, escríbanme aquí si aplicaciones, les ha combinaciones pasado en áreas algo importantes relacionado con esta clave en en tiempos cuanto a... muy cortos, digamos. Eso ya ha hecho ya es una ganancia. Podemos estar hablando que estamos haciendo entre 25 y 30 hectáreas y digamos que ese es un salto tecnológico impresionante para nosotros. Muy bien, ahora vamos con nuestro tercer criterio de evaluación y obtención de puntaje. Nosotros en esta clave lo que hemos visto es que debemos entender muy bien la forma como evalúan el proyecto. Y en este caso, muchas de las convocatorias publican los criterios, definen los subcriterios, es decir, los pesos ponderados, los puntajes, de que si tú haces esto te doy 10 puntos y si haces esta otra cosa te doy otros 10 y así van sumando 100 puntos. Entonces tenemos que analizar y priorizar cuál es el criterio que tiene mayor peso. Si a mí me dicen que el de mayor peso es de metodología, pues yo me concentro en fortalecer la metodología en primer lugar. Si el segundo criterio de mayor peso es, por ejemplo, cuatro aliados, pues yo me concentro en conseguir los cuatro aliados, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta parte es importante y sobre todo, algo que yo he aprendido es que los criterios de evaluación deben ser títulos grandes dentro del proyecto, porque también nos ha pasado que en muchos proyectos nosotros hacemos la tarea bien, incluimos todos los puntos, pero el evaluador, no sé, de pronto pasa de largo algunas páginas o no lo mira en profundidad o no lo identifica fácilmente y hace que en la matriz de evaluación nos diga, no, este punto no lo vi en el proyecto, entonces cero. Y entonces nos toca entrar ya a hacer derechos de petición, a preguntar por qué nos pusieron cero, si en la página X sí estaba incluido. Y para evitarnos esos desgastes y esos problemas, lo que optamos es poner títulos grandes, ¿sí? Si nos dicen aliados del proyecto, yo pongo un título grande, así en letra 30 en lo posible que diga aliados del proyecto. Cosa que el evaluador no diga que nunca lo vio. Y con esto aseguramos también, digamos, unas buenas calificaciones. También construir listas de chequeo para asegurarse de cumplir cada criterio, identificar los puntos claves que maximizan el puntaje de la propuesta. Y aquí les voy a presentar el testimonio de algunos proyectos que han incluido estas buenas prácticas y que han logrado una aprobación porque los puntajes han sido altos. Gracias a Wilcotrino logramos llegar a diferentes regiones del país, logrando más de 480 millones de pesos entre el 2023 y el 2024. Es algo que sin él no hubiéramos logrado. Y por eso estamos totalmente agradecidos de tener una marca como Wilcotrino que constantemente está con nosotros. Bueno, vamos con la cuarta clave y es el presupuesto permitido, los rubros elegibles y la cofinanciación. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que entender cada fondo qué cosas sí financian y qué cosas no financian. Por ejemplo, compra de terrenos, casi nunca lo financian. Compra de edificios, compra de vehículos, casi nunca lo financian. Pero sí financian capacitaciones, compra de equipos para la población beneficiaria, todo el tema de divulgación, todo el tema de software, todo el tema de honorarios de personal. Entonces, tenemos que entender qué sí financian y qué no financian para pues poder cumplir con las reglas que nos establece cada convocatoria. Y en este sentido también tenemos que definir y entender cuánto es el valor máximo que nos aprueban por proyecto, porque por $1, por un centavo de dólar que ustedes se pasen, quedarían descalificados. Y eso nos pasó una vez. Una vez nosotros estábamos haciendo el presupuesto con decimales, no nos dimos cuenta
y supongamos que eran 100 millones de pesos. Y el presupuesto quedó con 100 millones de pesos, coma 0,2 centavos. Y por esos 0,2 centavos nos descartaron la propuesta. ¿Por qué? Porque nos pasamos 2 centavos de peso y esto no les puede pasar a ustedes. Entonces toca revisar muy bien esto, entender qué rubro sí se puede financiar, qué rubro no, y con base en esto, pues cumplir con todo lo exigido por la convocatoria. Vamos rápidamente con otros testimonios de proyectos que han aplicado estas claves y que han logrado la aprobación de recursos por implementar todas estas buenas prácticas. Queremos agradecer a Wilco Trino y al Grupo Empresarial Nodriza por ayudarnos a estructurar y presentar nuestro proyecto, que fue aprobada por $2 millones. Implementaremos esta iniciativa en Honda y Huacarí con un enfoque especial en las mujeres. La asesoría de Willy y su equipo fue clave para construir una propuesta sólida y alineada con lo que los evaluadores buscaban: innovación, impacto social y, sobre todo, sostenibilidad. Si tienes un proyecto y no sabes cómo estructurarlo para conseguir financiamiento, te recomiendo a Wilco Trino. Muy bien, y entonces ahora vamos con la quinta clave. Yo ya les voy a recordar cada una de las 5 para que ustedes me digan cuál de las 5 les gustó más, pero vamos a explicar aquí la quinta. Entonces en la quinta dice requisitos adicionales, plazos y anexos. Nosotros dentro del proceso también hemos entendido que a pesar de que muchas de las convocatorias dicen que pueden presentar proyectos a 12 meses, a 24 meses, nosotros siempre recomendamos acortar, ojalá lo más posible, el proyecto. Que si ustedes tienen un proyecto de 24 meses y lo pueden hacer en 18 meses, es recomendable hacerlo en menos tiempo. ¿Por qué? Porque los costos de administración ya no van a ser de 24 meses, sino de 18 meses. Y obviamente ahí liberan una carga administrativa de recursos y lo pueden enfocar a invertirlo en comprar más equipos o en honorarios del personal técnico. Entonces, aquí tenemos que revisar los requisitos complementarios. Los anexos obligatorios tenemos que entenderlos todos, descargar todos los anexos que nos ponen en la convocatoria, tener claridad sobre los plazos de presentación de la propuesta. También nos pasó una vez, y este también es una perla de oro para que lo tengan súper ahí escrito, y es que nosotros vimos que una convocatoria cerraba tal día y no nos fijamos que esa convocatoria era de Inglaterra, y pensábamos que era hora de nuestro país. La hora de Inglaterra es distinta a la de nuestro país. No nos dimos cuenta, pensábamos porque la convocatoria decía que cerraba hasta medianoche y resulta que la medianoche de nosotros era más o menos las 4 de la tarde de ellos. Entonces, a las 4 de la tarde nos cerraba formalmente a nosotros la convocatoria. No nos fijamos, nos lo enviamos como a las 10 de la noche y ya estábamos por fuera, ¿sí? Porque no cumplimos con la fecha de cierre de forma estricta. Entonces, ahora vamos con otros testimonios de propulsores. ¿Cuál ha sido, digamos, el cambio que has tenido en tu proceso de estructuración antes de Propulsa y después de Propulsa? Lo que pasa es que yo estaba en la luna. Ni siquiera era capaz de responder correctamente las preguntas que se hacían, porque me doy cuenta ahora que no estaba ni siquiera entendiendo bien los términos. Yo he estado tratando de meterme a unas olimpiadas cuando apenas si sabía gatear. En cambio ahora ya no solamente voy entendiendo el lenguaje, sino que además ahí donde no lo sé, tenemos el acompañamiento de las herramientas y de los programas que ofrecen. Entonces, no, la diferencia es abismal. Cuando uno ve esas convocatorias, uno dice, yo no cumplo con nada. Y esta era cumplir con una cantidad de documentos, o sea, una recopilación de todo lo que hemos hecho por 25 años. Fue hacer viable lo inviable, buscar documentos que nos permitieran, así no fuera exacto. Y con una semana, con todas las herramientas de Propulsa, lo pudimos hacer. Los invito a que se aprovechen cada recurso, cada elemento, cada aprendizaje. Ellos no se guardan nada, todo te lo dan hasta lo que tú crees que no. Mae, ¿y hay alguna anécdota especial que refleje tu transformación desde que comenzaste en el programa Propulsa hasta el momento? Puede ser que no se vea reflejado si no está después, porque antes
era como, listo, yo tenía como cierta forma para redactar los proyectos y eso, y justo esta mañana estaba también mandando como a uno de los iranos y diciendo, bueno, mi proyecto podría ganar tal convocatoria que le hace falta. Entonces me decía cosas que yo decía, wow, eso no lo había caído en cuenta y sí tienes razón. Con esta herramienta yo digo, sueña, no importa, lánzate, no importa, no importa. Y me entiendes como que es esa seguridad y sobre todo cuando tú dices que esto es del emprendimiento, es como de perseverancia. Bueno, aquí vamos a hacer ya una recapitulación de de las cinco claves que hemos nosotros establecido y que sobre todo nos han funcionado muy bien a la hora de establecer los procesos de análisis de términos de referencia. El primero, quiero que de estas cinco, ustedes me digan cuál de las cinco les gustó más y lo anoten aquí con el numerito. El número uno es líneas temáticas, objetivos y resultados esperados. El número dos es elegibilidad del proponente y territorios permitidos. El número tres es criterios de evaluación y obtención de puntaje. El número 4 es presupuesto permitido y rubros elegibles y cofinanciación. Y el número 5 que acabamos de ver, requisitos adicionales, plazos y anexos. Entonces vamos aquí a leer algunos comentarios del chat de Zoom. Nos dicen que el que más le gustó fue, a Vilma le gustó el 3, a Raúl el 1, Gloria el 1, Laura el 3, Cheneri 3, José Castillo 3, Omar 3, todas son importantes, dice Héctor Quintero, Jimmy 4, Pastor William 4 y 5, todos Alberti, 5 nos dice Fernando, Silene 3, Pedro 3, Nelly 3. Bueno, me encantan que estén tan concentrados en estas claves porque realmente les van a ahorrar tiempo, sudor y lágrimas para no cometer estos errores que ya cometimos nosotros. Y justamente queremos traerles acá un ejercicio donde vamos a hacer un proceso con Cyrano. Yo creo que aquí ya estamos viendo mi pantalla, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio en vivo para el análisis de pliegos o de términos de referencia. Entonces quisiera saber si ya lo están viendo en pantalla. No, creo que no. Ya lo vamos a dejar de compartir. Permítanme aquí un segundito. Y lo volvemos a compartir aquí en nuestro Zoom. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar específicamente eh, vamos a trabajar específicamente con Cyrano para poder analizar pliegos. Creo que ya lo están viendo, ¿me confirman? El, el, ok. Ok, listo. Perfecto, entonces aquí ya estamos con Cyrano pliegos. En Cyrano pliegos lo que nosotros requerimos específicamente es tener unos términos de referencia. Yo voy a copiar y pegar unos términos de referencia de cualquier convocatoria, no importa. Entonces aquí nos dice, bueno, me encanta que seas un propulsor de proyectos imparable, autodeterminado y que pienses en grande. Soy Cyrano Pliegos, la inteligencia artificial creada por Wilco Trino en alianza con Propulsa y Grupo Nodriza, para que tú puedas analizar los términos de referencia de las convocatorias para tus proyectos en minutos sin conocimiento previo. Entonces, ¿estás listo para hacer viable lo inviable? Por favor, escriban aquí sí, para los que quieren ya ver este ejercicio en vivo. Aquí ya le decimos a nuestra inteligencia artificial que sí. Y entonces aquí yo simplemente le pego los términos de referencia de la convocatoria. Entonces, como se dan cuenta, son unos términos de referencia largos, son como 60 páginas. Aquí ya los pegamos, no tiene restricción de texto. Esto es una convocatoria que es la convocatoria 37 del Fondo Francisco José de Caldas. Y yo simplemente pegándole los términos, ya sin yo escribirle ningún prompt, sin escribirle ninguna instrucción, yo solamente copié y pegué y ya. Aquí ya nos hace un análisis de los términos de referencia, donde nos dice que los requisitos mínimos habilitantes
al menos 2 instituciones de educación superior, al menos 2 entidades territoriales, al menos 2 organizaciones de la sociedad civil. También vemos algunas restricciones. Los proyectos deben atender demandas territoriales definidas en anexo 4. Plazo para presentar la convocatoria del 30 de abril. Fecha máxima para hacer preguntas del 17 al 20 de junio, porque dieron una adenda. Líneas temáticas, nos dice aquí que tiene como líneas temáticas, lo que les hablaba ahorita, las líneas temáticas es bien importante. Aprovechamiento sano y sostenible de la biodiversidad, prevención y mitigación y gestión de riesgo climático, conservación y gestión sostenible de áreas marinas y costeras, ciencias humanas para la sostenibilidad ambiental y aplicación de tecnologías 4.0 para restaurar la conservación. Aquí también nos dice el monto máximo para financiar un proyecto son 41.666 millones de pesos por proyecto aprobado. Esos son más o menos 10 millones de dólares lo que financia esta convocatoria. Contrapartida obligatoria, territorios habilitados, criterios y subcriterios de evaluación. Nos da aquí ya unos criterios y nos dice qué puntaje tiene cada criterio. Entonces, esto también es lo que les decía ahora que tenemos que entender cómo vamos a ser evaluados. Y vean aquí lo interesante de Cyrano y es que con base en esta convocatoria ya nos propone unas ideas. Nos dice, vean, para la línea 1, temática, aprovechamiento sano y sostenible de la biodiversidad, Cyrano me genera estas ideas, en total 5. Utilización de biotecnología para la creación de productos biobasados, desarrollo de modelos de negocio para la comercialización de productos derivados de la biodiversidad, implementación de tecnologías de monitoreo, uso de inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones móviles y seguramente me puede dar muchas más. En la línea 2 me da otras 5 ideas, 4 ideas, en la línea 3 me da otras ideas. También, si yo le incluyo aquí la información de los proponentes, también me puede analizar los proponentes y me dice cuál le sirve y cuál no, ¿sí? Aquí me hace un análisis de este estilo. Obviamente, pues no le he incluido la información de los proponentes, pero cuando ustedes tengan ya opciones, simplemente lo incluyen acá y el Cyrano le hace el análisis de cuál debería ser el mejor proponente que ustedes deberían elegir. Les hace una lista de chequeo, evaluación de las propuestas y ya ustedes aquí pueden interactuar. Entonces yo le puedo preguntar cualquier cosa. Digamos, no voy a profundizar en el ejercicio, pero le voy a preguntar, dame, dame info, o lo puedo decir con el micrófono. Dame la información detallada de los criterios y subcriterios de evaluación de forma específica con pesos ponderados. Entonces aquí le doy Enter. Y ya aquí me explica en detalle cómo se va a evaluar punto por punto con subcriterios, coherencia total, baja coherencia. También me dice, digamos, como unos rangos de lo que tengo que yo hacer. Y yo le puedo decir también, pues que me dé aquí me dice que debo incluir unos productos científicos, ¿sí? Y ya con esto vamos armando una base de lo que sería una estrategia para ganar. También nos dice la trayectoria y experiencia que debe ser comprobada, la estructura y de gobernanza, la estrategia de sostenibilidad. Y ya ustedes pueden interactuar con la inteligencia y le pueden hacer las preguntas que ustedes quieran de los términos de referencia. Entonces, quiero que me digan acá cómo les parece esta inteligencia artificial. Lo hicimos en 5 minutos el análisis. ¿Cómo les parece esta inteligencia artificial de Cyrano Pliegos para analizar cualquier tipo de convocatorias? Entonces aquí nos dicen asombroso, asombroso, nos dice Pedro Pablo Arias, muy buena, excelente, una maravilla, dice Ana, una belleza, qué berraquera como decimos aquí en Medellín, dice el pastor William Suárez, increíble, me mataste, Will, genial, wow, qué maravilla, dice el pastor. Sí, dice Miriam Moreno, Cyrano es una maravilla. Nos dicen aquí, genial, felicitaciones por tu aporte tan importante, extraordinario, extraordinario por la rapidez, muy completa, seguro ayuda a entender y diseñar, estupendos, estoy encantado. Y ustedes van a poder tener acceso a todas estas herramientas si ingresan a nuestro programa Propulsa Proyectos. Para las personas que aún no han ingresado y que están ya con la decisión tomada de ingresar,
yo los invito a que le escriban a mi equipo. Ya también le pido a mi equipo para que puedan aquí brindarles el link de soporte y que ustedes se puedan comunicar con mi equipo para poder garantizar la inscripción formal por parte de ustedes a nuestro programa Propulsa Proyectos. Hemos tenido una gran receptividad y una gran acogida por muchas personas que ya han ingresado a nuestro programa Propulsa Proyectos y queremos que nadie se quede por fuera. Recuerden que nuestras inscripciones cierran el próximo miércoles a medianoche y esperamos que a medianoche todos estemos formalmente inscritos para arrancar ya la próxima semana con todo, dándole los módulos de las mentorías y poder acompañarlos para que ustedes puedan asegurar la aprobación de recursos. Bien, deslumbrante, dice por aquí Manuel, interesante, una locura. Eh, ¿Cuándo podemos empezar con Cyrano? Magnífica, buenísimo, estoy que la estreno, inmenso, genial. Bueno, me alegra mucho que estemos aportando valor con estas tecnologías, con la experiencia. Y entonces vamos a seguir ya puntualmente con nuestra presentación para poder ya avanzar con nuestras otras 5 claves, que son las claves ya relacionadas con el proceso de evaluación. Entonces, específicamente, vamos aquí a revisar si ven mi pantalla. Creo que sí. Ya, listo. Listo. Entonces, ya hicimos el ejercicio de los pliegos con Cyrano. Vamos ahora con otras 5 claves para completar en total 10. Estas son relacionadas con la evaluación de proyectos. Y al final de la quinta clave de evaluación, vamos a hacer un ejercicio de evaluar un proyecto. Y les anticipo, este proyecto no tiene como unos 70 puntos. Normalmente para el ejercicio brindamos un proyecto que no está tan bien formulado para que la inteligencia artificial lo detecte y nos genere recomendaciones de mejora. Will, ¿les puedes contar que entre clase 1 y 2 vimos motores de búsqueda, vimos convocatorias, que hay algunos que están preguntando y que si no se lo han visto, está en grabación? Claro que sí, aquí nos están reafirmando algunas preguntas que nos hicieron a través de NADE, donde nos manifiestan que quieren saber la información de la clase 1 y la clase 2. Recuerden que ustedes pueden ir a mi Instagram, a mi perfil Wilco Trino. Ahí debajo de mi foto van a encontrar un link donde ustedes le dan clic y ahí van a encontrar todas las repeticiones, las grabaciones de la clase 1, el regalito de la clase 1, repetición clase 2, regalito de clase 2, la repetición de la clase 3 y la repetición de la clase 4 que hicimos ayer, para que no se pierdan absolutamente nada de este entrenamiento Levanta Dinero para Proyectos. Hoy estamos dando una clase extra porque nos lo han pedido y están muy animados de conocer más información de este tema del mundo de los proyectos y con mucho gusto estamos aquí para brindarles todo este conocimiento porque nosotros no nos guardamos nada. Entonces, vamos ahora con estas 5 claves para la revisión y evaluación de proyectos. Y esta primera clave la hemos llamado alineación entre el problema, objetivos y resultado. Y este es uno de los mayores problemas. Yo hace poquito evalué unos proyectos para la Universidad Nacional y los mayores problemas es que cuando uno como evaluador revisa que no hay una articulación entre el problema, el objetivo y el resultado, pues ya ese proyecto queda descartado. Entonces es muy importante que haya una consistencia entre el árbol de problemas, entre el objetivo general y entre las metas o los resultados esperados. Porque cuando se formula manualmente, uno arranca con el análisis del árbol de problemas, en los objetivos se le ocurre otra idea y termina estableciendo otras metas y eso hace que el proyecto sea inconsistente, incoherente y esto de alguna manera genera que el evaluador sienta desconfianza del proyecto. Entonces tenemos que verificar el problema planteado, tenemos que confirmar la coherencia entre las actividades, resultados esperados y el problema a resolver. Y sobre todo tenemos que revisar que los resultados sean medibles, cuantificables, que estén alineados a la convocatoria. Recuerden que les dije que tenemos que entender la convocatoria que quiere y justamente esas son las metas que tenemos que postular, los objetivos que tenemos que estructurar y la gran ventaja es que Cyrano nos ayuda a hacer todos estos elementos y Cyrano nunca se equivoca en materia de coherencia. O sea,
Puede tener algún error, Cyrano, pero en cuanto a coherencia, tú no lo vas a encontrar. O sea, de que por un lado esté el árbol de problemas y por otro lado el objetivo y por otro lado esté la meta, no. Eso no va a pasar con Cyrano. Entonces, escriban aquí cómo les pareció esta clave para la evaluación de proyectos, porque ya vamos con nuestra siguiente clave. Yo voy a ir un poquito rápido porque quiero hacer el ejercicio de Cyrano y también nos han preguntado que quieren, digamos, que les compartamos nuevamente la información del programa Propulsa Proyectos. Al final de estas claves vamos a contarles nuevamente toda la información del programa Propulsa Proyectos para que ya, digamos, tengan la información completa y que esto sea suficiente para tomar la decisión de ingresar al programa. Entonces, en la segunda clave de evaluación de proyectos, tenemos cumplimiento de criterios de evaluación. Aquí específicamente lo que nosotros debemos asegurar es que cada criterio de evaluación esté explícitamente mencionado y bien desarrollado. Usar listas de chequeo para que no se nos olvide nada dentro del proyecto y validar que la redacción del proyecto utilice los mismos términos de la convocatoria. En ese sentido, tenemos que garantizar el cumplimiento uno a uno de cada criterio de evaluación, porque si no lo hacemos, pues vamos a perder puntos. Y yo también les tengo que contar que uno, cuando arranca este tema de formulación, uno cree que un punto no hace la diferencia, uno o dos puntos. Pero cuando la competencia se pone fuerte, una décima puede hacer la diferencia. Nosotros en un proyecto nos sacamos 99,33 puntos y el segundo lugar se sacó 99 puntos. Entonces, imagínense por 33 décimas perder un proyecto. Entonces, no hay que ahorrar ningún esfuerzo en esto. No hay que ahorrar ningún esfuerzo y tenemos que asegurar este cumplimiento de criterios. Ahora vamos con coherencia y detalle del presupuesto. En este sentido, también tenemos que asegurar que el presupuesto esté alineado. Todo lo que decimos allá en la metodología tiene que verse reflejado en los presupuestos. Porque si tú dices que vas a hacer una capacitación en la metodología y no le pones tiquetes aéreos a los capacitadores, no le pones un auditorio, no le pones unos refrigerios, no le pones unos equipos, el evaluador va a decir, bueno, tienes contratado el capacitador, pero ¿y lo demás qué? ¿Dónde está la logística? Entonces, por esa razón también castigan en la evaluación algunos presupuestos. Vamos ahora con el número 4, la clave número 4 que le hemos llamado análisis de riesgos y estrategia de mitigación. Aquí, en este sentido, al evaluador lo que le importa es que más que tú le ocultes riesgos, porque uno puede decir, no, mi proyecto es perfecto, no tiene ningún riesgo, nada malo va a pasar. Al evaluador lo que le gusta es que ustedes sean sinceros y les digan si hay riesgos, riesgos de orden público, riesgos de invierno, cualquier tipo de riesgo, no importa. Pero que ustedes tengan claro que ese riesgo puede ocurrir y que si ocurre, que es una variable externa que ustedes no pueden controlar, pues ustedes tengan un plan de mitigación, tengan un plan para mitigar ese riesgo. Entonces, eso lo valoran mucho los evaluadores y es muy importante que ustedes hagan ese plan de contingencia. Y ya nuestra última clave dentro de estas 10, 5 para los términos de referencia y 5 para la evaluación, aquí tenemos documentación de soporte y aliados estratégicos. Entonces, específicamente, lo que queremos aquí es que podamos verificar la inclusión de cartas de apoyo, estudios técnicos, comprobar que los aliados estratégicos estén claramente identificados, revisar que todos los anexos estén completos y actualizados. Y esto a pesar de que uno cree que esto es una labor administrativa o como de secretario, pues resulta que por no hacerlo es que los proyectos se descartan. Entonces esto es igual de importante a la parte técnica. Entonces vamos a hacer rápidamente un ejercicio con Cyrano. Aquí voy a dejar de compartir nuevamente para poder irme con Cyrano para hacer este ejercicio del evaluador de proyectos. Entonces vamos con, ya estoy compartiendo aquí pantalla. Sí, permítame un segundito.
Listo, ya estoy aquí en Cyrano, ¿sí? ¿Me confirma? Listo, perfecto. Entonces, aquí en este Cyrano, este es el Cyrano evaluador. Entonces, soy Cyrano evaluador, la inteligencia artificial creada por Wicotrino, alianza con Propulsa y Nodriza, para que puedas mejorar tu proyecto antes de postularlo en convocatorias. ¿Estás listo para ganar? Entonces, aquí yo tengo previamente un proyecto, si no estoy mal es este, creo. Permítame aquí. No, este no es. Eh, Permítame aquí, dejo de compartir. Buscamos rápidamente el proyecto. Ya lo tengo aquí. Es un proyecto avícola y porcícola de Morales Bolívar. Entonces, se me fue para la otra pantalla. Y aquí lo voy a copiar y pegar. Permítame un segundito y ya les comparto pantalla. Entonces, vamos aquí a compartir pantalla para que ustedes puedan ver ya todo el proceso. Ya copié el proyecto del otro lado, entonces vamos acá. Listo, estamos aquí entonces en Cyrano Evaluador. Entonces yo lo único que le doy es sí, le respondo sí. Y ya aquí me hace unas preguntas, pero yo simplemente le voy a pegar el proyecto completo. ¿Sí? Esto es un proyecto que más o menos son unos 69 puntos, 70 puntos sobre 100. Vamos a ver qué nos dice Cyrano. Entonces Cyrano nos lee el proyecto, que es todo esto. ¿Sí? Es un proyecto de calidad media para el ejercicio justamente. Y nos dice, vean, la calidad técnico-científica del proyecto de 20 puntos posibles, yo le doy como inteligencia artificial 15 puntos. ¿Sí? Entonces nos da un análisis. El proyecto muestra una buena articulación en sus componentes generales, incluyendo la implementación de técnicas sostenibles. Sin embargo, falta detalles en el uso de las tecnologías modernas y en el enfoque de la apropiación social de conocimiento. Oportunidades de mejora. Incluir más información sobre la transferencia de conocimiento a la comunidad y cómo se abordarán temas éticos relacionados con la producción. En el siguiente criterio, coherencia entre presupuesto y alcance, de 12 puntos posibles nos da 8 puntos. ¿Sí? 8 puntos. Análisis, oportunidad de mejora. Del otro criterio, de 6 puntos posibles nos da, de 8 puntos posibles nos da 6. En líneas temáticas, de 5 puntos posibles nos da 5. En pertinencia e impacto nos da 5 sobre 5. En atención a demandas territoriales de 14 puntos posibles, me dio solo 7. En generación de conocimiento, de 10 puntos posibles, me dio 8. En conformación de alianzas, de 10 puntos posibles, me dio 8. En el rol de los propios integrantes, 6 sobre 6. Me fue bien ahí en ese criterio. Estructura de modelo de gobernanza, 4 sobre 4. Estrategia de sostenibilidad, me dio 4 sobre 5. Me dice que debo mejorar los planes de contingencia, por ejemplo. De población con enfoque diferencial, 4 sobre 8. De beneficiar a esa población de enfoque diferencial, 2 sobre 4. Entonces aquí ya me define, yo les dije a ustedes que este era un proyecto como de 70 puntos, más o menos. Aquí me dio 82, que me parece razonable, o sea, es una calidad media. Y me dice las 10 debilidades del proyecto y con esto también me da acciones de mejora puntuales. Es decir, tengo aquí una herramienta clave para poder ajustar mis proyectos antes de postularlos. Estos son revisiones internas, mejoras, iteraciones. Y si hacemos 2 o 3 veces este ejercicio, este proyecto nos va a quedar súper competitivo y va a tener, ojalá, 90, 95 puntos. Tenemos que subirlo a 100 puntos. Esa es, digamos, el objetivo. Y yo quiero que me cuenten aquí cómo les pareció. Si se fijaron que no le escribí ninguna instrucción. Yo no le di ningún prompt. Esa es la gran diferencia con ChatGPT y todas las demás inteligencias artificiales, porque allá ustedes tienen que dar instrucciones, tienen que explicar, tienen que, digamos, detallar lo que quieren que haga la inteligencia artificial. Aquí no hay que escribir nada, no hay que darle ninguna instrucción, no hay que darle ningún prompt. Entonces, quisiera aquí leerlos de cómo les pareció Cyrano Evaluador. Y aquí nos están diciendo, genial, nos están diciendo, hay un ciudadano para cada fase, qué maravilla, dice JC Dayana López.
Me gusta lo que escucho, qué éxito, dice Carmen Salgado. Ni me imaginaba que se pudiera hacer eso, dice Ana. Y nosotros lo veníamos soñando hace muchos años y afortunadamente la tecnología nos permitió hacerlo. Nelly Janet, una herramienta importantísima, muy buen docente, dice Erkin. Bueno, me parece excelente esta reunión, Verónica, muy elegante, excelente, Franci. Son ángeles, dice Cheneri de Moya. Es para ir directo y seguro, dice Hilda Barja. Los elegibles son de 100 puntos solamente, no, Alex. Normalmente las convocatorias de 70 puntos para arriba son elegibles. Cristina, excelente, una super herramienta. Qué padre, muy sencillo, dice Jorge Franco. Esto es de locos, qué maravilla, dice Jorge Humberto Ruiz. Y Ave María, pues cuántos errores cometimos todos son importantes, de razón no aprobaban los proyectos. Reconozcamos, cometimos tremendos errores por falta de conocimiento y de la inteligencia artificial. Así es, Pastor William Suárez. Admirables, podemos hacer otro. Bueno, Carmen, podemos aquí quedarnos toda la noche. Podemos evaluar cientos de proyectos y se fijaron que la evaluación se demoró 5 minutos. Entonces, esto es demasiado rápido. Excelente práctico, da garantía, me gusta, excelente, espectacular. Veo que día a día esto es más bueno, excelente, es una magnífica ayuda, definitivamente es extraordinario. Cyrano ya, no nos reemplaza, Jorge Alberto, nos ayuda, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ser verificadores y puedan de alguna manera iterar lo que la inteligencia artificial les da y con base en eso ustedes con Cirano van a ser un equipo extraordinario. Es invaluable y muy único y singular, dice Carmen Elsa Pérez. Evaluación práctica. Bueno, entonces también aquí nos están escribiendo que quieren conocer nuevamente la propuesta de nuestro programa de mentoría Propulsa Proyectos. También vimos al principio de esta sesión, de esta transmisión, que había muchas personas que querían ingresar y posiblemente quieren tener más información de Propulsa Proyectos. Entonces les voy a compartir aquí la información de nuestro programa Propulsa Proyectos para que podamos despejar cualquier duda que tengamos al respecto. Entonces, me alegra mucho que les haya gustado Cirano. Eso hace parte de nuestro programa Propulsa Proyectos y en ese sentido ustedes van a tener superpoderes para hacer muchos más proyectos en poco tiempo, muchas más evaluaciones, muchos más análisis de convocatorias y de términos de referencia. Y obviamente esto nos libera tiempo pues para que ustedes puedan compartir con sus familias. Cada día me encanta más Cirano, dice Juana Pérez. Excelente herramienta, 100 sobre 100, extraordinario. Bueno, me alegra muchísimo que les haya encantado nuestra herramienta Cirano. Entonces,